Chicos, buenas tardes. Para comenzar la ponencia, ¿no? Gracias, Harold. El tema de hoy va a ser la fisiología de la contracción del músculo cardíaco. No es solo del músculo, sino de la contracción del músculo cardíaco. Entonces, ¿qué cosa tiene que ver, ¿no? Entre los procesos que se van a ocurrir en el tejido y en la célula del músculo cardíaco para que llegue a ser la contracción? Primero hay que definir, ¿no? Que el músculo cardíaco no es igual a los demás músculos del cuerpo. El músculo cardíaco es un músculo estriado, igual al del músculo esquelético que tenemos en el cuerpo. Pero este es un músculo estriado que es involuntario, que va a tener algunas características que lo diferencian del músculo esquelético. Este músculo estriado involuntario va a estar limitado al corazón y a las porciones proximales de las venas pulmonares. Entonces, este músculo cardíaco vamos a tener tres tipos. El músculo auricular, el músculo ventricular, que va a ser mucho con una mayor cantidad de diámetro que el músculo auricular, y estos dos van a ser similares al músculo esquelético. También va a haber un tercer grupo de músculos que van a ser los músculos especializados en la excitación y conducción, que se va a exponer la próxima semana su función. Estos van a ser músculos que tienen contracción, pero es débil, o sea, no tienen capacidad contráctil, pero su función más va a ser la de presentar o tener la capacidad de tener descargas eléctricas rítmicas espontáneas. Realmente todas las células del músculo cardíaco poseen una ritmicidad inherente y la capacidad de contraerse espontáneamente. Significa que todos los músculos tienen esa capacidad, pero tenemos este tercer grupo que está especializado en esta función. Entonces hay que tener en cuenta que estos músculos también pueden hacer esa función, pero es más secundaria en esto. Entonces, el tercer grupo muscular especializado es el que tiene esa capacidad más especializada, ¿no? Entonces hacían una pregunta hace 2 semanas, creo, una semana, que decían que el músculo cardíaco es un sinsitio, ¿no? ¿Por qué dicen eso? ¿Qué significa? Entonces, que el músculo cardíaco sea un sinsitio indica que las células musculares van a estar unidas entre sí por estas uniones, que son los discos intercalados entre célula y célula muscular. Si se han dado cuenta, las células musculares no son lineales, no son como fibras, como el músculo esquelético. Del músculo esquelético, generalmente las fibras musculares son así, líneas, y se acoplan una entre otras y las forman tubitos, ¿no? Entonces, el músculo cardíaco no es así. En ocasiones se junta con otras porciones y otras se separa. Entonces, eso hace que el músculo cardíaco no sea uniforme. Y el disco intercalado, que son estas uniones de acá, hace que todas las iones, haya comunicaciones entre célula y célula y que sea más especializada. Entonces, eso hace que todo lo que ocurre en la célula 1 ocurre en la célula 2. Entonces, así se comunica. Entonces, todo el músculo cardíaco, todo el tejido funciona como un sinsitio. Es como si todo fuese uno en el músculo cardíaco. Entonces, en verdad no solo es un sinsitio, sino son dos. El sinsitio auricular, que son todas las células del músculo cardíaco que están en las dos aurículas, que se unen por medio de estas uniones, y el sinsitio ventricular, que son todas las células que están en los ventrículos. ¿Y por qué se han separado? ¿Por qué no es un sinsitio cardíaco uno solo, no? Porque entre las aurículas y el ventrículo van a haber una separación. Aquí van a estar las válvulas, ¿no? Auriculoventriculares. Estas válvulas van a tener un tejido fibroso que las rodea. Este tejido fibroso va a hacer que la comunicación entre estas células cardíacas y las células cardíacas del ventrículo no se comunique. Solo va a haber un pasaje de comunicación entre ellas por medio de un tejido especializado llamado el nodo auriculoventricular, ¿no? Entonces, eso va a ser explicado en la próxima semana en la electrofisiología de la conducción, pero a tener en cuenta eso, ¿no? Que se separa la aurícula y el ventrículo por medio de, este, de esta separación fibrosa de las válvulas auriculoventriculares que solo tienen una comunicación, que es el nodo AB. ¿Y esto para qué sirve?
para que al haber un potencial de acción que es la contracción del músculo, toda la aurícula se va a contraer, porque es un sinsitio. Si se contrae uno, se contraen todos. Entonces, ese es esa es la función de sinsitio del músculo cardíaco. Entonces, se contrae la aurícula y si se contrae el ventrículo al mismo tiempo, si es que estuviesen unidos, no haría la función de bomba. Entonces, tiene que contraerse primero la aurícula y después el ventrículo. Es por eso que hay una separación, que se va a explicar después en la próxima semana y van a entender mejor. A tener en cuenta mucho el disco intercalado. Estos discos intercalados son como uniones que son, que son como dientes, ¿no? Entonces estos dientes van a hacer que la superficie de contacto entre una célula y otra aumente. Es distinto a que el contacto sea plano, a que el contacto sea de este tipo. Cuando es así, la superficie de contacto aumenta. Entonces, esto va a hacer que la superficie de contacto entre una célula y otra aumente. Y además, ¿qué va a haber? Van a haber desmosomas, como que son como puentes por donde pasan los iones nutrientes de una célula a otra, ¿no? Entonces, entre los desmosomas van a pasar los distintos iones, incluso pasa el potencial de acción, que vamos a ver más adelante. Pero los desmosomas son puentes que comunican todo de una célula a otra. En el intersticio también vamos a tener uniones de intersticio que unen túbulos T entre ellos. Ahora, vamos a pasar a ver, esta es la parte histológica, ¿no? Ahora vamos a pasar a ver la parte fisiológica específicamente. ¿Cómo se da la contracción? Normalmente, ayer explicó Brian, ¿no? Sobre el espacio intersticial que existe en los tejidos. El tejido cardíaco también tiene un espacio intersticial. En este espacio intersticial hay abundante calcio, más que en los tejidos musculares que es esquelético. Eso tenemos que tener en cuenta. Normalmente la polaridad del espacio intersticial es positivo y dentro de la célula es una célula, ¿ya? Es un músculo cardíaco, una célula de músculo cardíaco. Esta es negativa dentro de la célula. Entonces, ¿qué sucede? El músculo, ya sea esquelético, cardíaco, cualquier músculo necesita un impulso eléctrico que haga que se contraiga, ¿no? Eso es lo que se supone, ¿no? Entonces, generalmente aparece un impulso eléctrico que va a producir distintos procesos fisiológicos que va a llevar a la contracción. Eso es lo que vamos a explicar hoy día, ¿no? Entonces, viene un impulso eléctrico y todos los canales, el impulso eléctrico, perdón, va a viajar por la membrana, excitando la membrana, excitar la membrana. La característica del músculo cardíaco es que tiene túbulos T. Estos túbulos T van a ser grandes, a diferencia del músculo esquelético, van a ser más grandes. Entonces, estos túbulos T van a permitir llevar esta conducción, este impulso eléctrico de célula en célula y a toda la célula. Y también al retículo sarcoplásmico. Como primer paso, el impulso eléctrico va a excitar canales de membrana que son voltaje dependientes. ¿Qué significa esto? Que estos canales se activan cuando hay un voltaje que las estimule, que es en este caso el impulso, ya sea eléctrico por los músculos especializados o eléctrico por el nervio, ¿no? Por el mismo nervio. Ya, entonces, al inicio se van a activar canales rápidos de sodio. ¿Qué van a hacer estos canales rápidos de sodio? Y también unos canales lentos de calcio. Los dos se activan al mismo tiempo cuando se excitan por el voltaje. Entonces, este canal rápido de sodio va a meter todo el sodio que está afuera hacia el interior de la célula. Tienen que saber que el sodio y el calcio abundan en el tejido extracelular, pero no es abundante en el tejido, en el espacio intercelular. Entonces, el sodio va a entrar porque el canal rápido de sodio se ha abierto por el estímulo del voltaje, ¿no? Entonces son canales de vertiente de voltaje. El sodio entra y toda esta polaridad, que es positivo, como son iones positivos, lo vuelve más positivo la carga de la célula. Normalmente la carga en reposo o normal del tejido muscular cardíaco es de menos 85 a menos 90.
van a encontrar así de menos 85 a menos 90 milivoltios. ¿Ya? Entonces, esta entrada de sodio que es positivo va a cambiar la carga de esto. Además, al mismo tiempo se va a activar canales lentos de calcio. ¿Qué diferencia un canal rápido de un canal lento? Que el canal rápido se abre y en milisegundos se cierra, por más que haya el estímulo de voltaje. Entonces, el canal lento se abre y demora en cerrarse décimas de segundo, o sea, no es en milisegundos, sino décimas de segundo, que es bastante en comparación a uno y otro. Entonces, los canales rápidos de sodio van a ingresar sodio, entonces van a polarizar la carga, lo van a hacer más positivo, ¿no? Vamos a ver hasta cuánto tiene que llevar. Y los canales lentos van a estar metiendo calcio despacio, poco a poco. Hay que tener en cuenta que dentro de la célula tenemos abundante potasio, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que al entrar abundante sodio y calcio, la carga se va a volver positiva, hasta más 20 milivoltios. Entonces, hemos dicho que el impulso eléctrico llevaba el túbulo T, ¿no? Iba por acá. El impulso eléctrico viene y sigue por acá y avanza también todo hasta acá. ¿Qué hace cuando el impulso llega al túbulo T y que está comunicado con el retículo sarcoplásmico? En el retículo sarcoplásmico vamos a tener un receptor que se llama receptor de rianodina. Este receptor va a hacer que salga calcio. Normalmente también en el corazón o en los músculos tenemos calcio almacenado en el retículo sarcoplasmático, ¿no? Retículo sarcoplásmico. Entonces este calcio va a salir incluso de acá adentro. Entra calcio de afuera, sale calcio también de dentro de la célula. Entonces tenemos dos fuentes de calcio hacia el músculo cardíaco. ¿Qué más? Y aquí entró sodio, ¿no? Sodio, calcio, bastantes calcios. Salió y tiene potasio. Entonces la carga se volvió positiva. De lo que era menos 85, menos 90, se volvió a más 20 milivoltios. La carga aumentó. Entonces, ¿qué va a hacer con esa carga? Esa carga ha liberado calcio. Además, estos canales rápidos de potasio se van a abrir al mismo tiempo. Entonces, ¿qué va a hacer? Que el potasio que está dentro salga para compensar la entrada de sodio. Entonces, que no haya aumento excesivo de la polarización de la célula, ¿no? Pero en el músculo cardíaco hay una diferencia con el músculo esquelético, que estos canales rápidos de potasio no son tan permeables y sale poco potasio en comparación a la entrada del sodio. Esta parte no sé si me entienden bien, si es que tienen alguna duda o no entienden con lo que les estoy explicando, pidan que repita o pregunten, nada más voy a estar leyendo el chat. ¿Ya? Entonces, estos canales no van a ser tan permeables y va a salir menos potasio de lo que entra sodio. Por eso la carga va a aumentar, además de que está entrando calcio. Estos dos, como son rápidos, se cierran antes. Entonces, como va entrando calcio y va haciendo lo positivo la carga, el potencial de acción o la contracción cardíaca va a demorar. O sea, normalmente en el músculo cardíaco, en el músculo esquelético, demora poco tiempo la contracción. En cambio, en el músculo cardíaco va a haber una meseta. Eso lo voy a explicar la próxima semana. Sería genial hacerlo con esto, pero para que entiendan la diferencia entre el músculo esquelético y el músculo cardíaco. Y hasta ahora no hemos dicho, pues no hemos visto, ¿no? ¿Dónde se contrae, cuándo se contrae, ¿no? Entonces, la contracción va a venir aquí. El tejido, los músculos van a estar compuestos, ¿no? Por una sarcómera. La sarcómera es la unidad funcional del músculo. La unidad anatómica mínima funcional, ¿no? Entonces, esta sarcómera va a estar compuesta, ¿no? Por una banda delgada de actina y por una banda gruesa de miosina. Vamos a tener una banda A, que es esta de acá. A ver, vamos a poner esto. Una banda A, que es banda anisotrópica. Se le dice así porque es oscurito cuando lo ven con una luz. No sé si es con luz ultravioleta, pero a la luz se ve oscuro, por eso es anisotrópico. Y la banda delgada, que es esta de acá, donde solo está la delgada, no está con la gruesa. Entonces esta zona de acá y esta zona de acá se unen, ¿no? Acá también va a estar. Esto se va a llamar la banda y todo esto. Esto y esto.
esta banda ahí va a ser isotrópica porque deja pasar luz. Como son delgaditas, dejan pasar luz, no obstruyen la luz. Entonces, ¿qué va a suceder? Aquí está la banda A y la banda I. La banda, los filamentos gruesos, que son estos, junto con el filamento delgado, se van a unir y va a hacer que el filamento grueso jale al delgado y fórmale con la contracción. Pero ¿por qué proceso fisiológico va a hacer esto? Las sarcómeras se van a cortar, ¿no? Para que se contraiga, es la contracción normal. ¿Por qué proceso se va a dar esto entonces? Aquí tenemos, ¿no? Una miosina. Aquí hay más miosina haciendo más ahí adelante. Entonces, ¿qué sucede? Normalmente los filamentos delgados están compuestos por actina, que son estas pelotitas de acá. Actina, 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 actina. Y aquí está la miosina. ¿Y la miosina cómo se pega a la actina para que haya la contracción? Tiene que agarrarle y jalar. Por tiene esta forma de ganchito. Entonces, esta miosina no puede pegarse a la actina porque existe esta línea de acá, que se llama la tropomiosina, que impide que estas dos se peguen. No les deja. Entonces, esta tropomiosina va a tener mecanismos como una llave, ¿no? Que es la troponina. La troponina va a ser la llave, o sea, es la que le sostiene, la que le mantiene pegada a la tropomiosina. Entonces, la troponina son estas pelotitas de aquí. Entonces, son estas moléculas que son tres. La troponina T, que está unida a la tropomiosina, la troponina I y la troponina C. La troponina I va a tener un inhibidor de TPase que vamos a ver para qué funciona más tarde. La troponina C es la que se va a unir al calcio. Esta troponina C mantiene estas dos troponinas unidas. Entonces, ¿qué sucede? Viene el calcio, se une a la troponina C y desdobla todo esto. Se salen, se van y la troponina T también se va. Entonces se va junto con la tropomiosina. Entonces ahí es cuando el calcio provoca que todas estas moléculas que impedían que se ensamble la miosina con la actina se vayan y dejen el camino libre para que la miosina se junte con la actina. Y la miosina, al juntarse con la actina, va a jalar esta actina hacia el centro, se va a contraer la miosina. Entonces va a hacer que la actina se pegue, ¿no? Haya contracción, en este caso. Se pegó, está jalando y lo lleva al centro. Entonces eso se le llama la contracción, ¿no? Y como hay varias sarcómeras, todas las sarcómeras se contraen del mismo modo. Ya. Y ahora que ya se contrajo, ¿no? Ya hubo contracción. Y ahora hay que ver la relajación. ¿Por qué medios se separan? Pues la miosina y la actina, solitos se separan. ¿O hay algún proceso que hace que se separe? La miosina va a tener en su cabecita un receptor, que es el receptor de ATPase. Y aquí está unido, ¿no? Con la actina. El receptor de ATPase va a necesitar unirse a un ATP para poder separarse de la actina, para relajarse. Lo va a hidrolizar haciendo este proceso, ¿no? Primero ya se contrajo. Entonces viene el ATP, se une al receptor de ATPasa, se hidroliza, se suelta, bota el fosfato y recién cuando esté con el ATP, que es el adenosin difosfato, se va a relajar. Y luego este se va. ¿Por qué se va este ADP? Por este receptor de acá. Por el inhibidor por la troponina y porque ellos ya volvieron a su espacio, donde deberían estar, al haber la relajación. Entonces es el proceso mediante el cual se da la relajación. Entonces, para que el músculo cardíaco se relaje, ¿qué necesita? ATP. ¿Y el ATP qué es? Energía. Entonces, ¿dónde se necesita energía en el músculo cardíaco? Para la relajación, ¿no? En ese proceso es lo que se necesita energía. En cambio, en la contracción no, solo se necesita calcio. A ver, ¿hay alguna pregunta hasta ahora, chicos? ¿Tienen alguna pregunta?
Ya, vamos a seguir continuando, ¿no? Entonces, ya se dio la contracción y ya hemos explicado el proceso de relajación aquí. Pero también hay que ver cómo se van por todos estos iones que han entrado. Entonces, después de haberse dado la contracción, ya no necesitamos más calcio para que se contraiga. Entonces, ¿qué sucede en la célula, no? En la célula va a haber un receptor llamado receptor de fosfolambán. Este receptor se va a activar cuando haya ATP. El ATP va a venir acá y lo activa. ¿Y qué es este receptor? Mete calcio al tejido, dirá al retículo sarcoplásmico. Entonces todo el calcio que está acá va a entrar, va a tratar de meter, ¿no? Para que vuelva al reposo. Entonces, otra cosa más, para que el calcio entre, o sea, para la relajación vamos a necesitar otra vez ATP. Después de que se activen los canales lentos de calcio, también se van a activar canales lentos de potasio. Estos van a hacer que salga el potasio y se restablezca la carga, que baje la carga a la anterior, ¿no? Que es menos 90 o menos 85 milivoltios. Y posterior a ello también vamos a tener canales o bombas de sodio-potasio. Estas bombas de sodio-potasio, ATPase, ¿qué van a hacer al final? Normalmente dentro de la célula se necesita que haya potasio y afuera tiene que estar el sodio para que se dé la contracción otra vez, ¿no? Entonces, como hemos botado potasio por los canales lentos y por los canales rápidos, este potasio va a estar afuera. Y como han entrado sodio por medio de los canales rápidos de sodio, entonces estos tienen que salir otra vez afuera para que haya el equilibrio, ¿no? Para que vuelva a haber otra vez la misma cantidad de sodio para que entre en otra despolarización o en otra contracción. Entonces esta bomba va a necesitar ATP para mantener ese equilibrio. Mete todo el potasio que ha salido y saca hacia afuera todo el sodio que ha entrado. Y el calcio, como hemos dicho, es atrapado por el retículo sarcoplásmico y también va a ser eliminado al espacio intersticial. Hay diferencias entre el músculo cardíaco y el músculo esquelético. Cuando ustedes vayan a leer histología, ya sea de Garner o incluso en Guyton, normalmente los túbulos T en el tejido, en el músculo esquelético van a ser más delgaditos, más delgados. Y su retículo sarcoplásmico va a ser mucho más grande. Va a tener un retículo sarcoplásmico más grande el músculo esquelético. En cambio, el cardíaco tiene un retículo sarcoplásmico más chiquito y un túbulo T más grande. ¿Esto qué indica? Que el músculo cardíaco va a poder llevar, como el túbulo T lleva el potencial de acción o electricidad por la membrana, va a llevar más rápido que el músculo esquelético. Eso hace que la contracción que en todo el corazón sea veloz, en todo el corazón, o sea, no sea de una célula a otra más despacio. Esas diferencias que son a veces mínimas hacen grande, o sea, se notan bastante en las funciones de cada músculo, ¿no? ¿Y por qué el retículo sarcoplásmico es pequeño? Porque es necesario el uso del calcio extracelular que está acá en el espacio intersticial, ¿no? Este calcio es más abundante en el tejido cardíaco, en el espacio intersticial cardíaco. Esto, chicos, y vamos a ver las conclusiones, ¿no? Ya no olvidarse también que eso, ¿no? De las troponinas. La troponina T, I y C, CTI, ¿no? Las troponinas, las tres troponinas. Entonces, la T, por su nombre, tropomiosina, está unida a la tropomiosina. La troponina I, por su mismo nombre, ¿no? Al inhibidor de ATPase. La troponina C, de calcio, se une al calcio. Y no olvidar también que se necesita el ATP para poder llegar a la relajación del músculo cardíaco. Entonces, generalmente el 50% del volumen citoplasmático o sarcoplasmático es ocupado por mitocondrias, que van a suplir toda esta necesidad de energía. ATP para esto y para la bomba. Entonces va a necesitar mucho ATP del músculo cardíaco. Entonces, esto se va a traducir en alta necesidad de energía, ¿no? Y el 80% de la energía que se utiliza para la contracción muscular va a provenir del metabolismo de triglicéridos, ¿no?
Entonces, este metabolismo del triglicérido se da por la beta-oxidación, que da mucha más energía que la glucólisis o sea, la glucólisis, ¿no? Entonces, si por A o B, la beta-oxidación necesita mucho oxígeno, eso es lo malo. Entonces, si por A o B no tenemos oxígeno, en el estado de metabolismo anaerobio, el músculo cardíaco no va a poder sostener la contracción ventricular, porque ésta tiene abundante pared muscular y necesita, por tanto, mucha energía. Y cuando no hay suficiente oxígeno o no hay oxígeno para nada, no va a poder contraerse el músculo ventricular cardíaco. Entonces, ¿en qué se traduce eso? En que cuando hay isquemia, es muy poco probable que se sostenga esta contracción muscular ventricular. Como habíamos dicho, la falta de calcio en el compartimiento extracelular suprime la contracción del músculo cardíaco en el transcurso de un minuto. En tanto, en las fibras del músculo esquelético puede continuar contrayéndose varias horas. Ya habíamos explicado el por qué, ¿no? Porque este calcio, si este calcio desaparece, o sea, no hay, ¿de dónde va a sacar el músculo cardíaco el calcio si su retículo sarcoplásmico es chiquito? Entonces no va a poder sostener la contracción con este calcio de aquí. Es necesario este calcio extracelular. En cambio, como el músculo esquelético tiene un retículo sarcoplásmico mucho más grande, él sí puede sostener la contracción con el calcio almacenado dentro de este, ¿no? Por más tiempo. Otro, el daño al corazón no origina regeneración del tejido muscular. Por el contrario, las células muertas se van a sustituir por el tejido conjuntivo fibroso. Esta también es otra diferencia que tiene el músculo cardíaco con el músculo esquelético. El músculo esquelético en ciertas ocasiones sí se puede regenerar, pero el músculo cardíaco no. Si es que muere, muere para siempre. Entonces, las células van a ser sustituidas por tejido conjuntivo fibroso. Por eso es importante evitar la isquemia en el músculo cardíaco o tratar de salvar de la isquemia al músculo cardíaco en estos casos, ¿no? Antes de finalizar, me había olvidado decirles que siempre una sarcómera va a estar entre dos líneas Z, ¿no? Aquí está la banda ahí, que una mitad está aquí en una línea en una sarcómera y la otra en otra, ¿no? Entonces, eso es todo, chicos. ¿Alguna pregunta que tengan sobre el tema? Es chico nomás esto, sino que es un poco confuso estas partes de los canales que son mediados por voltaje, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? Pueden decirlo. Ya. Ya lo, Maricelo dice, para repetir lo de los canales, ¿no? Ya en el músculo cardíaco, normalmente el impulso eléctrico va a venir, uno, del músculo especializado de excitación y conducción, o puede, en el músculo esquelético viene de los nervios, ¿no? Llega al nervio, inerva el músculo y contrae, manda ahí el potencial de acción. Entonces, el potencial eléctrico viene de las fibras especializadas que tenemos en el corazón. Ese tema lo van a ver la próxima semana. Entonces, llega el potencial, ¿no? Entonces, está yendo por la membrana, caminando el potencial. Viene por acá, pasa hacia acá. Estimula este canal, pasa y estimula este canal, estimula, pasa por el túbulo T, se dispersa, sigue yendo también por acá, pasa por este túbulo T y así. Entonces, ¿qué sucede? Estos canales se llaman canales voltaje dependientes, que indica que cuando viene un estímulo eléctrico o un voltaje, estos canales se abren, todos esos canales. Canales rápidos de potasio, canales rápidos de sodio y canales lentos de calcio. Estos tres canales se abren cuando viene un potencial de acción. ¿Qué sucede en el músculo cardíaco? El canal rápido de sodio va a hacer que este sodio extracelular, como es abundante, como se ha abierto y acá hay poco sodio, entra pues por diferencia de concentración. Tienen un caminito y empiezan a entrar. Entran al músculo cardíaco.
Los canales rápidos de potasio van a sacar potasio, porque acá hay mucho potasio y acá hay poco potasio. Entonces, por diferencia de presiones van a salir. Pero, ¿qué sucede en el músculo cardíaco? Que estos canales no van a ser tan permeables. Va a salir uno que otro potasio, no mucho. Pero la diferencia es que sale menos potasio de lo que entra sodio. Entra más sodio de lo que sale potasio. Entonces, ¿por qué este se llama canal rápido de sodio, y este se llama canal lento de calcio? Los canales lentos de calcio también van a meter calcio. Hay calcio extracelular abundante. Acá hay poco calcio. Entonces, por diferencia de concentraciones, entran. Que un canal sea rápido significa que este se abre por el voltaje y en cuestión de milisegundos se cierra. Este también en cuestión de milisegundos se cerró. En cambio, un canal lento se abre por el voltaje, pero demora décimas de segundos en cerrarse. Esta diferencia es poco, ¿no?, para nosotros, pero esta diferencia es mucho a este nivel. Hace que entre mucho más calcio mucho más tiempo, y hace que la contracción cardíaca dure más que una contracción esquelética, ¿no? De músculo esquelético, perdón. Ya hemos visto que estos canales se han abierto. Entonces, ¿qué sucede? Este voltaje también viene por acá, por el túbulo T, y estimula el retículo sarcoplásmico. En el retículo sarcoplásmico va a haber un receptor, que es el receptor de rianodina. Normalmente el retículo sarcoplásmico tiene calcio en su interior. Cuando los receptores de rianodina se estimulan, este calcio que está dentro del retículo sarcoplásmico sale al citoplasma o al sarcoplasma de la célula, ¿no? Sale. Entonces, sale calcio de acá dentro del retículo sarcoplásmico y entra calcio de acá afuera. O sea, hay dos fuentes de calcio para la célula cardíaca. Entonces, eso es lo que es importante acordarse. También, después de que se activen los canales lentos de calcio, se va a activar un canal lento de potasio, que también va a sacar potasio, pero es lento. Sale menos potasio de lo que ha entrado calcio. Y este va a devolver la carga que se hizo más 20, que me había olvidado explicar acá. Normalmente la carga dentro del espacio intersticial es positivo y dentro de la célula es negativo. Acá es menos 90 o menos 85 milivoltios. Van a encontrar distintos en los libros. Entonces, esta carga, como entran iones positivos, ya hemos dicho el sodio y el calcio, estos iones positivos entran y lo polarizan, ¿no? Lo hacen más 20 milivoltios. Cambian el voltaje. En cambio, los canales de potasio van a ayudar a que el potasio que es positivo salga para evitar que la carga se polarice tanto y vuelva a este estado, que es menos 90. ¿Quién va a hacer eso? En los canales lentos de potasio. Porque esos canales rápidos no pudieron, porque no son permeables. Ya. Después de que haya sucedido todo lo que era la contracción, el potasio se fue para afuera para devolver a su punto normal, ¿no? El sodio entró para que haya la contracción, para que se polarice la carga. Entonces, ¿qué sucede? Que hay una bomba llamada bomba de sodio-potasio. Esta bomba va a hacer que todo el sodio que ha entrado salga y todo el potasio que se ha salido vuelva, sin cambiar el voltaje, porque entra positivo, sale positivo, entonces no cambia el voltaje. Esta bomba de sodio-potasio va a necesitar ATP, pues bomba de sodio-potasio ATPasa. Necesita ATP para funcionar. Eso es sobre los canales que se necesitan. Ah, ya, antes de olvidarme. También, ¿quién mete el calcio dentro del retículo sarcoplásmico? Es este receptor que se llama receptor de fosfolambán, que está en la membrana del retículo sarcoplásmico. Este se va a activar cuando viene un ATP. Viene el ATP, le estimula el receptor y este mete calcio. Y eso va a hacer que todo vuelva a la normalidad. Entonces, cuando vuelve a la normalidad se le llama relajación, ¿sí? Porque la contracción es el estado de actividad. Entonces, normalmente para que todo vuelva a la normalidad o vuelva al reposo, ¿qué se necesita? ATP en estos dos lados. Entonces, la energía se necesita en abundancia para el reposo, eso no tienen que olvidar. Cuando no haya energía en el músculo cardíaco, este se va a contraer. Todos los músculos se van a contraer. Por eso es que los cadáveres, como no tienen energía, tienen rigidez cadavérica, ¿no? No está relajado.
se vuelven rígidos por esa misma función. Si tienen otra pregunta, pueden hacerlo. Chicos, ¿no hay preguntas? Loida, ¿qué parte quieres que repita? Ingreso de sodio y potasio. La bomba. Ya. Habíamos dicho que que cuando se da la despolarización, entraba sodio y calcio. El sodio de primera mano porque es canales rápidos, luego el sodio lentamente por los canales lentos. Entonces, la entrada de sodio va a hacer que esta carga que al inicio en reposo se le llama carga de menos 85 milivoltios o negativa, que tiene la célula que es normal en reposo, cuando no está en actividad, pase a más 20 milivoltios por la entrada de sodio y también de calcio. Entonces, esta entrada de sodio y calcio va a ser positivo el voltaje dentro de la célula, ¿no? Los canales rápidos de potasio van a tratar de sacar potasio, porque el potasio también es positivo. Si se van los positivos, este se vuelve negativo, ¿sí o no? Pero estos canales de potasio no son tan permeables. Por lo tanto, no es capaz de llevar la carga al negativo, que es a este punto. La célula sí o sí va a tratar de volver aquí. Entonces, se van a abrir también canales de potasio lentos, pero como son lentos, van a demorar tiempo en llevar la carga al negativo, que es este, reposo. Salta la carga normal del músculo cardíaco, salta más 20 cuando está en actividad y vuelve a menos 90 cuando está en reposo. Entonces, los canales lentos de potasio, como ha botado potasio que es positivo para que vuelva negativo dentro de la célula, y acá hay bastante sodio que ha entrado, y también calcio. Pero el calcio va a ser eliminado por otros canales y también va a ser absorbido por el retículo sarcoplásmico, por medio de este receptor, que es el receptor de fosfolambán, que necesita ATP para ser activado. Entonces, esto va a meter el calcio. Ya se metió el calcio. Ya no hay problema con él. Entonces, este potasio está afuera. Se fue para poder llevar la carga a negativo. Y este sodio está adentro. Entró para llevarlo a positivo, por el mismo proceso. Entonces, este sodio tiene que volver afuera. Este potasio tiene que volver a entrar para que se vuelva a dar, para que se vuelva a estar en un equilibrio y poder responder otra vez a un potencial de acción. Supongamos que nunca que se almacena sodio y otra vez potasio. Si otra vez se abre el canal de sodio, va a haber más potasio acá que aquí. Diré más sodio acá que aquí, entonces ya no va a entrar, no se va a dar la contracción. Entonces, para eso hay una bomba de sodio-potasio ATPasa. Es ATPasa porque necesita un ATP para estar activa. ¿Y qué hace esta bomba? Mete el potasio y saca el sodio. Y como los dos son positivos, no pasa nada, pues el voltaje no cambia. Entra, sale, entonces el voltaje se mantiene. Pero los iones vuelven a su lugar donde deberían estar. Eso, para eso es la bomba de sodio y potasio.